Ok, miren, en esta semana nos toca realizar, bueno, entre esta y la otra semana, lo que son las medidas de dispersión y asimetría. ¿Ya? Esas dos medidas son las que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a trabajar las medidas de dispersión y la siguiente semana las medidas de asimetría las completamos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a calcular las medidas de dispersión y de asimetría utilizando elementos claves para una investigación cuantitativa. ¿Ya? Vamos a utilizar esas dos herramientas. Se va a hablar de la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, tanto la interpretación y algunas aplicaciones. Luego hablaremos de lo que es el concepto de simetría, el concepto de asimetría, tanto positiva como negativa, cómo calcular el coeficiente de asimetría de Pearson, que es el que tiene el Excel, y algunas aplicaciones e interpretaciones, ¿ok? Ese es el contenido de las dos sesiones que vamos a tener. Entonces, primero que todo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las medidas de dispersión? ¿Ya? Entonces, recordando lo que se vio, eso tiene que ver con el tema anterior, ¿ya? Nosotros aprendimos a calcular el promedio o la media, también calculamos la mediana y también calculamos la moda, ¿correcto? Esos tres se aprendió cómo se calcula, qué significa, todo previamente. Ahora, de estos tres, ¿cuál de los tres es el más usado? ¿Cuál de esos tres medidas es el que más se usa o el que más han escuchado ustedes? Exacto, ¿no? El que más se usa, el más conocido, es el promedio. Entonces, justo como es el más usado, es este de acá, el promedio, que es el más usado. ¿Cómo sé si es que este promedio representa? Nosotros dijimos, ¿no? Si yo tenía, por ejemplo, notas, si hablo de notas, tengo un 12, un 5 y un 20. ¿Ya? Yo saco el promedio sumando, ¿no? Lo que ya hemos visto antes. El promedio es la suma de 12 más 5 más 20, ¿no? Lo sumo y lo divido entre 3. Eso sería 37 entre 3. Este te sale 12.3333, periódico puro. Ahora, la pregunta es, ¿este promedio que yo he obtenido representa correctamente a todos estos datos que he recolectado? ¿Representa o no representa? Normalmente lo que estamos acostumbrados es, nosotros sacamos el promedio y es un indicador y nada más. Ahora, lo que nos falta saber es que si ese promedio, si ese media o promedio es un buen representante o no de todos los datos. ¿Ya? Justamente para eso se va a usar las medidas de dispersión. Para saber si este promedio representa de forma correcta a todos los datos. Entonces, por ejemplo, acá. Dice, las medidas de dispersión muestran la variabilidad, justamente lo que les estoy mencionando, qué tan variados son los datos. ¿Ya? Acá se va a entender mejor. Los valores medidos de dispersión nos permiten saber si los datos se encuentran estrechamente agrupados y se encuentran ampliamente agrupados. A ver. Miren la imagen que está acá al costado. ¿Ya? Esta imagen que está acá dice, miren, un primer grupo de datos, acá está su distribución, lo que son las bolitas. ¿Ya?
Un segundo grupo de datos son los que son los triangulitos, ¿ya? Y un tercer grupo de datos son los que son las bolitas, ¿ya? Entonces, acá para que se vea, acá están los tres que les menciono, ¿ya? ¿Cuál de los tres grupos está más disperso? ¿Cuál de los tres grupos es el más disperso? El primer grupo, ¿no? Todos pueden observar claramente que el primer grupo, ¿por qué más disperso, profesor? Porque todos los datos están separados, ¿ya? Entonces, una observación, para que su promedio, el promedio que ustedes obtengan, o la media que ustedes obtengan, sea un buen representante de los datos no deben estar así dispersos. No les conviene. ¿Por qué? Bueno, de repente no lo conozcan, pero el promedio siempre va a estar al centro de los datos. Generalmente está al centro, ¿ya? Lo ideal es que esté al centro. Entonces, si este promedio está acá al centro, y como hay tantos datos, miren, que están, hay datos, muchos datos que están antes y muchos datos que están después, ese grupo no va a ser un buen, ese promedio no va a ser un buen representante. ¿Por qué? Porque los datos están muy separados. Pero, ¿qué hubiera pasado si estamos acá? Miren, estos datos que ustedes observan acá ya no están separados, ¿cierto? Están muy juntos. A eso se va a conocer como datos homogéneos, ¿ya? Si sus datos son homogéneos, el promedio igual va a estar, digamos, acá al centro. Ah, pero miren, este promedio va a ser un buen representante de todos los datos. ¿Por qué, profesor? Porque todos los datos están cerca, van a estar cerca al promedio. ¿Se entiende? Para que su promedio o su media sea un buen representante, o sea válido, digamos así, lo que ustedes deben buscar es que sus datos sean los más homogéneos posibles. O sea, que sus datos sean unos cercanos de otros. ¿Ya? Si ustedes consideran que sus datos son, o han encontrado que sus datos son homogéneos, el promedio que vayan a obtener es un buen representante. O sea, quiere decir que ese promedio sí es válido aplicarlo para todo el conjunto de datos. Pero si los datos son heterogéneos o dispersos, heterogéneos o dispersos es lo mismo, quiere decir que ese promedio que usted vaya a obtener no va a ser un buen representante de los datos, ¿ya? ¿Se puede calcular? Sí, se va a calcular, normal. Ustedes lo van a calcular más adelante. Pero ese promedio que han obtenido, que van a obtener, no va a ser un buen representante de los datos, ¿ya? Se va a quedar como algo por una información nada más, pero no lo van a considerar como una fuente para su estudio. ¿Ya? Son las dos posibilidades, que sean heterogéneos o dispersos o que sean homogéneos. Lo ideal es que sean homogéneos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son estas medidas de dispersión? Pues bueno, son de tres formas. Hay tres tipos de medidas de dispersión. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estas medidas? Informan sobre cuánto se alejan los datos respecto de la media aritmética, ¿bien? Lo que les venía mencionando. Entonces, si esta dispersión es muy alta, están muy alejados de la media aritmética. Si esta dispersión es bien pequeñita, quiere decir que están cerca a la media aritmética, lo cual es lo ideal. Entonces, lo ideal es que esta dispersión sea bien pequeñita. Cualquiera de estas medidas de dispersión sea pequeña. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Ya? Por si acaso, la simbología que vamos a usar nosotros es esta. La S cuadrado y la S, ¿ya? Varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El que tiene que tener cuidado es la varianza. Todos los demás son sencillos, pero en la varianza es donde está la parte operativa. ¿Ya? En la varianza está la parte operativa. Y es como en cadena.
para que usted calcule el coeficiente de variación, previamente usted debe haber calculado la desviación estándar. Pero para que usted calcule la desviación estándar, previamente ha debido calcular la varianza. Entonces, esta es la que ustedes tienen que saber calcular bien, si es que lo vamos a hacer de forma manual. Pero si lo hacemos en el Excel, va a ser más inmediato. Yo le voy a explicar de las dos formas. ¿Ok? Acá, miren. Dice, acá tenemos dos locales que producen, un local A y un local B que producen latas de atún. ¿Ya? Entonces, miren, tengo el primer grupo que produce en promedio, o este primer local produce en promedio 2.500 unidades. Y este segundo local produce en promedio también 2.500 unidades. O sea, el promedio en ambos casos es el mismo, es 2.500. Pero, ¿en cuál de los dos casos el promedio es más representativo? Acá tenemos el grafiquito. ¿En cuál está representando? En el caso A, ¿no? Claro. ¿Por qué, profesor? Miren acá. Los valores están cercanos unos de otros. ¿Sí? En ambos sale el mismo promedio, ¿ah? Pero en este caso la producción es homogénea. ¿Por qué? Porque los datos están cercanos. Ahora vamos a saber qué tan cercanos tienen que ser. Eso se saca con el cálculo. En cambio, en el segundo, el promedio también es 2.500, pero miren, los datos están dispersos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este promedio del local B no va a ser un buen representante de los datos. ¿Ya? Lo ideal es que estén así juntos, unos cercanos de otros. Eso se conoce como una producción homogénea. ¿Ya? Lo ideal es que ustedes obtengan sus datos que sean de forma homogénea. ¿Ya? Acá están las formulitas. No se preocupen porque esto lo vamos a hacer en Excel, nosotros ahora. ¿Ya? Dice que el promedio se define como, perdón, la varianza se define como el promedio de los cuadrados de las distancias de cada dato respecto a su media aritmética. Ya, primero que todo lo que les decía, la varianza, su simbología es S cuadrado. ¿Eh? La simbología de la varianza es S cuadrado. Donde vean ustedes S cuadrado, eso significa que es varianza. ¿Ya? Entonces, datos no agrupados quiere decir que no están dentro de una tabla, no está en tabla. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente restar. Este de acá, por favor, este significa el valor de la variable, el dato. ¿Qué tienes que hacer? Restar cada dato menos su promedio o menos su media aritmética. Cada uno de los datos que tengas lo vas a restar con su promedio. Recuerden que este simbolito es el promedio. Lo restas y lo elevas al cuadrado. ¿Ya? O sea, la diferencia, la resta, lo elevas al cuadrado y esto significa que lo vas a sumar, todos los datos. A ver, vamos, creo que acá hay un ejemplo. Acá está, bien. Esto es lo que está diciendo. Las notas de estadística de 6 estudiantes. Acá está, miren. 13, 14, 15, 18 y 15. Ya. Primer paso, bueno, no lo han puesto acá, pero tenemos que sacar el promedio. ¿Ya? El promedio es la suma de todas las notas. 13, 14, 15, el otro 15, el 18 y el último 15. ¿Ya? Todo ello dividido entre el total de datos, que es 6. ¿Sí? Entonces, si ustedes suman arriba, sale 90. ¿Ya? 90 entre 6, lo que me da es 15. ¿Sí? 90 entre 6 me da 15. ¿Qué quiere decir? Que el promedio es 15. Ahora, este promedio
¿Será un buen representante de todos estos datos? Vamos a verlo. Entonces, para eso se calcula la varianza. ¿Ya? Acá está la formulita. Esta fórmula que ven acá y esta otra son iguales, es lo mismo. Sino que acá se está usando el símbolo de la sumatoria y acá no se está usando el símbolo de sumatoria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esto? Miren. Este 13 lo restas con el promedio 15 y lo elevas al cuadrado. Acá está el primero. Luego, este 14 lo restas con el 15, ¿ya? Y lo elevas al cuadrado. Lo mismo. Acá está el segundo. Luego, este 15, tercero, lo restas con el 15 de acá y lo elevas al cuadrado. Cada uno no se ha puesto, por eso se ha puesto acá puntos suspensivos. ¿Ya? Se ha puesto puntos suspensivos por eso. Pero se sigue haciendo lo mismo. Hasta el último dato. O sea, voy a continuar con el otro 15, con el 18 y finalmente con este 15. Este sí se ha puesto. 15 menos 15, todo al cuadrado. Acá lo pueden observar. Y listo. Operamos todo eso y lo dividimos entre n menos 1. N es el total de datos. O sea, los datos son 6. Sería 6 menos 1 por eso. Entonces, la varianza me sale 2,8. ¿Ya? La variación cuadrática de las notas con respecto a la media es de 2,8. Ahora, profesor, ¿eso qué quiere decir? ¿Que los datos son homogéneos o no lo son? ¿Cómo será el caso, profesor? No, este de acá, que es la varianza, no me va a ayudar mucho para eso. El que me va a ayudar es el siguiente. ¿Ya? Este es el caso de datos no agrupados. Simplemente restamos cada valor menos su promedio y lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre n menos 1. Eso es lo que quiere decir esta formulita. Ahora, datos agrupados quiere decir que ya está en una pequeña tabla. Sea una tabla de tipo cuantitativa discreta o sea una tabla cuantitativa continua. ¿Ya? La fórmula es la misma en realidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en una tabla discreta, a ver, una pregunta podría decir, a ver, ¿en cuál de los dos están intervalos? ¿En la primera? ¿En la segunda? ¿En cuál de los dos En está la en segunda, intervalos? profe. Exacto, en la segunda es con intervalos. Entonces, esta de acá, o sea, aparentemente lo mismo, miren, si ustedes notan es la misma fórmula. La diferencia está en el significado de esto. En este caso, esta xy es la variable, ¿ya? Esta es la variable, el valor de la variable, ¿ya? Pero en el otro caso, como ya me dijeron que está en intervalos, no está propiamente la variable, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están en intervalos. Por ejemplo, puede estar algo como esto, ¿sí? Me refiero a esto, de 10 a 20. Entonces, yo no podría poner este intervalo acá. Sería algo ilógico, porque es un intervalo. ¿Qué valor se pone de la tabla ahí en vez del intervalo? Un valor que lo calculamos nosotros, que está a continuación del intervalo. Eso se llama marca de clase. ¿Sí? Creo que yo lo denoté como X sub M, o si no me equivoco, MI creo que le puse. ¿Sí? Esta es la marca de clase. ¿Qué cosa es la marca de clase? Es el punto medio del intervalo. ¿Sí? Es el punto medio del intervalo. Bueno, si usted ya tiene el intervalo, solamente escoge el punto medio y esa va a ser el valor que voy a calcular acá. De ahí todo es igualito, miren, ¿ven? Voy a restar esa variable menos su promedio, lo elevo al cuadrado y la diferencia es que voy a multiplicarle por la frecuencia. Eso es lo nuevo. Cuando no está agrupado, no es necesario, no se multiplica por nada, se hace uno por uno. Pero cuando ya está agrupado, usted lo tiene que multiplicar por su frecuencia cada uno. A ver, vamos a ver el ejemplo que plantean acá. Acá está. Bueno, acá le han construido una herramienta así.
A ver. Dice, esta es una cuantitativa discreta. Miren, ¿por qué, profesor? Porque no hay intervalos. ¿Sí? Ahí no hay intervalos. No, no es continuo, no está en intervalos. Número de capacitaciones. Ya. A ver. Ah, ya. Lo que se ha hecho es multiplicar estos dos. ¿Por qué, profesor? 12 por 6, 72, 13 por 5, 65, 14 por 4, 56, así sucesivamente. Porque nosotros hemos visto antes, cuando les expliqué lo del promedio, la fórmula del promedio era esta. Del promedio, ¿ah? Cuando eran intervalos, era esta. Nosotros lo hicimos en Excel. XI por FI, todo dividido entre L. ¿Sí? Entonces, por eso se ha multiplicado. Este representa el XI. Se ha multiplicado con cada uno. 12 por 6, 72. 13 por 5, 65. 14 por 4, 56. 15 por 3, 45 y así sucesivamente. Y luego, se ha sumado todo eso y me sale 435. ¿Ya? Entonces, toda esa suma va acá. 435. Y se divide entre el total de datos. El total de datos se denota con F minúscula, la suma de todos. O sea, son 30 datos. ¿Ya? Y ese promedio es el que han puesto acá de forma inmediata. Se puede hacer en Excel también. Nosotros lo vamos a hacer en Excel más rápido, pero acá les estoy explicando qué necesito. ¿Ya? Necesito el promedio. 14,5.5. ¿Ya? El promedio es 14,5. Ahora, ¿qué se ha hecho? Acá se ha hecho la tablita para saber, como está en tablita, lo que se han hecho es, miren, primer paso, restar. Este valor 12 lo restas con este promedio, con 14,5. Por eso sale menos 2,5. Luego, el 13 lo restas con el 14,5, te sale menos 1,5. El 14 de la misma forma, el 15, 16, 17 y así sucesivamente. Esta columna es una resta nada más. ¿De quién, profesor? De la variable con el promedio que hemos obtenido, que es 14,5. ¿Ya? Ahora, la siguiente columna, profesor, es que miren, ya lo resté, pero ¿qué necesito? Necesito el cuadrado. Entonces, como está elevar al cuadrado, quiere decir multiplicar dos veces lo mismo. Entonces, si ustedes elevan al cuadrado menos 2,5, si usted lo eleva al cuadrado, te va a salir 6,25. Menos 1,5 al cuadrado, 2,25. Menos 0,5 al cuadrado, 0,25. Y así sucesivamente. O sea, estos de acá son cuadrados. ¿Ya? Ahora lo vamos a hacer nosotros en Excel para que lo entiendan mejor. Son cuadrados. Cuadros. Ah, no, cuadrados. Me olvidé. ¿Ya? Son los cuadrados de la columna anterior. Los cuadrados de esta resta que se obtuvo, sus cuadrados. ¿Sí? Ahora, ¿qué más necesito? Necesito multiplicarlo por la frecuencia. Ah, ya miren, por eso acá, ¿qué se ha hecho? Este 625 se multiplicó por su frecuencia, que es 6. Si usted multiplica 625 por 6, o sea, este valor, con este sale 37,5. 225 con 5 me sale 11,25. Acá se va a ver mejor, miren. Este 4 con 0,25 me sale 1. Así sucesivamente. Cada frecuencia lo vas a multiplicar con esta columna. ¿Ya? Y se suma todo. Esa suma me dice que sale 97,5. Que es lo que se ha puesto acá. Y lo divides entre n menos 1. N es 30. 30 menos 1, 29. ¿Ya? Y esa división me va a salir 3,36.
Esta es la varianza. ¿Ya? Esa es la forma de calcular la varianza cuando está en una tablita. ¿Ok? No, a ver, vamos a ver qué más. Este es para el otro caso, ¿ves? Es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Que ahora acá hay un intervalo, miren. Acá está lo que les mencionaba, la marca de clase, que es la mitad del intervalo. Como es de 0 a 120, es 60. Como es de 120 a 240, 180. Así sucesivamente todos. ¿Ya? El proceso es el mismo que hace un instante. ¿La diferencia cuál es? Que no se trabaja con este intervalo, sino se trabaja con la marca de clase, con esta columna se trabaja, con la de acá. Todo el proceso es lo mismo. ¿Ya? Y miren, acá me sale el promedio, me debe salir 360. Y nuestra marca de clase, perdón, nuestra varianza sale 189.047.37. ¿Ya? Y ahora, profesor, ¿esos datos serán homogéneos o no lo serán? No depende de la varianza, chicos. Depende de este de acá. ¿Qué más fórmulas, profesor? Este se conoce como la desviación estándar, que se ha denotado con S, la letra S nada más. ¿Ya? Nosotros lo vamos a trabajar con la letra S. Ya. Dice, los datos no agrupados es la raíz. ¿Cómo es esto, profesor? Dice que esta desviación estándar se calcula sacando la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cómo es esto, profesor? O sea, al valor que usted obtuvo previamente, a los anteriores valores, le sacas la raíz cuadrada. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Y esa es la varianza. ¿Ya? Por eso acá, a las fórmulas anteriores se le haga la palabrita raíz nada más. ¿Por qué? Al resultado que has obtenido, le sacas la raíz cuadrada. Esa es la varianza. Entonces, por ejemplo, miren, vamos con el caso, el ejemplo 1, este de acá. El ejemplo 1 me dice que la varianza nos salió 2,8, ¿no? Entonces, miren acá. La desviación estándar, ¿qué cosa será? La desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de ese valor, de 2,8. ¿Y eso cuánto nos sale? Dice que nos sale 1,67. ¿Ya? O sea, al resultado previo le saca su raíz cuadrada. Por eso le decía que el que tienen que elaborar bien es el primero, el de la varianza, porque este es inmediato. ¿Ya? Lo mismo para el segundo caso de los trabajadores. A ver, vamos a ver. Acá. La varianza, miren acá, nos ha salido 3,36. Entonces, su desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de 3,36. Y esa raíz, ¿cuánto nos sale? Nos ha salido 1,87. ¿Correcto? Ahora vamos con lo otro. Dice los ingresos semanales de 20 pobladores de Carmen de la Legua. Este es el de acá. La varianza nos ha salido 189.047,37. Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de ese valor. ¿Ya? Y eso nos da un valor de 137,64, que es este resultado que podemos observar acá. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí, a ver, de cómo se ha obtenido la varianza y la desviación estándar? No, profe, todo bien.
¿Ya? ¿Ok? Entonces, primer paso, sacas la varianza. Ese es el que tienes que tener cuidado. El segundo paso, sacar la desviación estándar, que es inmediata, solamente le saca la raíz cuadrada al resultado anterior. Y el tercero, que es el que vamos a ver ahorita, es más fácil todavía porque es una división. Bueno, esto es lo que les voy a explicar yo ahora en el Excel, cómo se hace. Hay funciones que te van a sacar. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, acá está. La función var.s, esa es para la varianza, y para la desviación estándar usaremos la función desves.m. ¿Ya? También acá están los videos si es que quieren revisar. Yo lo voy a explicar ahora el video. Cómo sacar si está en datos agrupados, lo que estaba en las tablas anteriores. Y vamos con el último, ¿ya? Para hacer la parte práctica que es en Excel. El coeficiente de variación. ¿Ya? Es una medida de dispersión relativa. Se define como el cociente, o sea, una división entre la desviación estándar y la media aritmética o promedio. Entonces, esta desviación estándar, ¿ya? Esta desviación estándar, se entiende que ya la hemos calculado. Acá está, ya está calculada. ¿Ya? La vamos a dividir entre el promedio. Pero para yo calcular la varianza, que son estas de acá, yo ya tengo el valor del promedio en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y esta es la que vamos a interpretar finalmente. Lo que vamos a hacer es dividir el valor de esta desviación estándar entre su promedio. ¿Ya? Dividimos esos dos y lo expresamos como porcentaje multiplicándolo por 100%. ¿Ya? Para eso sirve. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve para comparar las dispersiones de dos o más grupos de datos. Normalmente se dan en porcentajes. ¿Ya? Entonces, divides la desviación entre el promedio y lo multiplicas por 100%. A ese resultado se le conoce como coeficiente de variación. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a interpretar. Miren, acá está. Si ese coeficiente de variación, vamos a ir por acá, te sale, obvio que te va a salir un número positivo, ¿ya? Si te sale de 10 entre 10 y 15%, o entre 15 y 20%, quiere decir que esos datos son regularmente homogéneos, ¿ya? Lo ideal, mejor lo pongo así, lo ideal es que te salgan valores dentro de ese rango. ¿Por qué lo ideal sería que te salgan los valores entre esos tres primeros? ¿Por qué creen que sería eso? O sea, que te salga de 0 a 5, de 5 a 10 o de 10 a 15. ¿Por qué será lo ideal que te salgan ahí? Porque si te están saliendo dentro de... Exacto, esa es la palabrita. Son más representativos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese promedio que tú has obtenido, que ese promedio que has sacado previamente, es un buen representante. O sea, yo consideraría ese promedio dentro de mi investigación. ¿Ya? Ese promedio que he obtenido es muy bueno, es un buen representante. Es mejor, llamémoslo así. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que te salga de 0 a 15. ¿Ya? Porque, bueno, lo ideal sería que salga de 0 a 5. Pero no existe, eso es teórico. ¿Ya? Normalmente te sale de 0 a 15. Y en sus trabajos a veces encuentro de 50 en adelante. Eso quiere decir que no es un buen representante el dato que han obtenido. ¿Ya? Entonces, de 0 a 15 lo vamos a considerar así, homogéneos. ¿Ya? Pero si para ser más específico, si es de 0 a 5, te salen datos muy homogéneos.
De 5 a 10, solamente homogéneos. De 10 a 15, ¿ven? Mientras más grande sea el valor, quiere decir que ya no es tan bueno. ¿Sí? Lo ideal es que salga bien pequeñito esto. Es como el error que tiene todo trabajo. Si el error es muy alto, el trabajo ya no es bueno. Lo mismo va a ser acá. Si este coeficiente de variación es muy alto, ya no es representativo. Entonces ya no se recomienda usarlo en el trabajo eso. Solamente lo pondrían nada más, pero no sería un dato importante. ¿Ya? Entonces lo vamos a interpretar en función a estos valores. ¿Ya? Esto ahora lo voy a tomar como referencia cuando hagamos la parte práctica ahora, esta tablita. Pero vamos a ver qué ejemplos han puesto acá. Miren, se tiene dos salones, dice. A y B, donde sus alumnos obtienen estas notas. Acá están las notas, ¿ya? Acá, entonces ya automáticamente, no le voy a explicar cómo, pero se sacó la desviación estándar 1,67 y el promedio 15. En el otro se sacó la desviación estándar 5,79 y el promedio 13,67. Entonces yo he sacado un coeficiente de variación. Me ha salido en el primero 11,2 y en el segundo 40,3. Dice, ¿en cuál de los dos la nota es más dispersa? Bueno, acá está, pero ustedes pueden ver claramente, miren estas notas. Todas están muy cerca. Bueno, no cerca no están, pero están relativamente cercas. Pero miren acá, en el salón B, ¿no? Esto está más disperso. ¿Por qué? 5, 9, 14, 15, 19, 20. Es un rango muy alto, desde 5 a 20 hay acá, pero acá solamente hay de 5 a 18. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que sea eso. Entonces, ¿cómo se ha interpretado? Se ha sacado su coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación del B es mayor que el coeficiente de variación del A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería un mejor grupo? Un mejor grupo sería el primero, nada más. ¿Por qué, profesor? Porque su coeficiente de... A ver, ¿dentro de qué interpretación estaría? A ver, vamos a ver. El primero me salió 11,2%, dice. Ah, ya, 11,2, 11,2 estaría acá, ¿no? 11,2 está acá, está entre 10 y 15. La interpretación sería que su grado de variabilidad sería que esos datos son regularmente homogéneos. ¿Ya? Pero el otro me salió, dice 42,3. 42,3, 42,3. Ya está por acá, ya. Es mayor de 25. ¿Ve? Los datos son muy heterogéneos. Entonces, ¿cuál de los dos es un mejor grupo? El mejor grupo es el primer salón. ¿Ya? Las notas del primer salón serían mejor que las notas del segundo salón. ¿Ya? Entonces, esto ténganlo presente que se va a utilizar ¿cuándo? Cuando ustedes quieran saber qué tan representativo va a ser ese promedio que tengan. Como es el más usado, es el que tienes que estar seguro de que es un buen representante, ¿no? Tienes que estar completamente seguro de que ese promedio es un buen representante de todos los datos. Porque al ser una investigación cuantitativa, necesitas de esa información, de hecho. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Acá lo mismo, miren. Son los sueldos de los trabajadores de una empresa según su categoría. Ya me están dando la desviación estándar. Algo así viene en la continua 3, chicos, así que entiéndanlo bien. Algo así están preguntas en la continua 3. Yo le doy ya la información calculada de la desviación estándar, el promedio, el coeficiente. Y el coeficiente. No, creo que no recuerdo bien. Es algo que yo le doy estos dos y le pido saber cuál de los tres grupos es más heterogéneo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Calcular el coeficiente de variación, como se ha hecho acá, ya saben cómo, es una división 820 acá está justamente la fórmula, divides la desviación estándar entre el promedio y lo multiplicas por 100, sale 23, 30 y 93. ¿Ya? Entonces, me está saliendo que los sueldos de los operarios son más dispersos, ¿no? Claro. Y los sueldos de los directores es menos disperso. O sea, los sueldos están cercanos entre los directores.
pero entre los diferentes operarios el sueldo es muy variado. Hay sueldos altos y hay sueldos bajos. ¿Ya? Eso es lo que me indica este 93%, que hay mucha dispersión. Por lo tanto, este promedio no va a ser un buen representante de todos los sueldos de esos empleados. ¿Ya? Y es... Ah, ya. Este es del ejemplo anterior, ya la parte completa, miren. El promedio de esto de las capacitaciones nos había salido 14,5, la varianza 3,36 y la desviación estándar 1,83. Lo voy a poner un zoom para que se vea. Acá está. Este es del ejemplo que ya les hablé previamente. Me dan ya el promedio, la varianza, desviación. Calculo el coeficiente de variación y me sale 13%. Entonces, ese. Ustedes van a la tablita y dicen, ah, ya, 13% está acá también. ¿Cuál es la interpretación? Que sus datos son regularmente homogéneos. Acá está, ¿ve? Según el grado de variedad, los datos son regularmente homogéneos. Es decir, el número de capacitaciones es homogéneo. O sea, quiere decir que todos esos empleados, casi todos han recibido la misma cantidad de capacitaciones. Ahora, el otro del Carmen de la Legua, ¿ya? Acá está. Lo mismo, el que ya calculamos, el promedio nos salió 360, la varianza salió 189.047,40, perdón, 37, la desviación estándar me salió 137,65. ¿Sí? Entonces, coeficiente de variación es la división de la desviación estándar entre el promedio y me sale 38%. Entonces, ustedes para la interpretación, 38, ¿dónde está 38? Ah, 38 es más de 25. Los datos son muy heterogéneos. ¿Qué debe decir acá? Según la variabilidad, los datos son muy heterogéneos. Es decir, los ingresos de los pobladores del Carmen de la Legua son muy dispersos o muy heterogéneos. ¿Ya? Esa sería la interpretación. Entonces, no consideraría este promedio que he obtenido dice que el promedio semanal es de 360 soles, no lo consideraría en mi estudio. ¿Por qué? Porque me ha salido que son muy separados, es muy disperso todo. Ya, este de simetría ya en la otra clase lo vemos. Ya, vamos a trabajar ahora los cálculos en el Excel. Ya, esto de simetría lo vamos a ver luego. Entonces, para eso, por favor, yo les he compartido un archivo. Bueno, hay dos archivos ahí en el logro que está planteado para esta clase, pero el primero nada más vamos a realizar. ¿Ya? Primero lo vamos a hacer solamente en cálculo con las funciones de Excel y luego lo vamos a hacer como aparecía en la diapositiva para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? De las dos formas. ¿Ya? Primero lo más sencillo que es en Excel. Dice, miren. A ver, vamos a ver qué dice la pregunta. Dice, a continuación se presentan los costos de producción por segundo de animación en 2D, en dólares, de un último trabajo encargado a una empresa nacional. Los datos obtenidos de una muestra comercial de TV y otras de películas se muestran a continuación. O sea, estos son los costos para una producción de animación en televisión y estos son los costos para una producción de animación en películas. ¿Ya? Entonces, me están haciendo la pregunta. Me dicen, ¿son los costos de producción por segundo de animación más homogéneos en los comerciales de TV que en las películas? Me dicen. ¿Dónde están más homogéneos los datos? ¿En los comerciales de tele o los precios, porque son precios al fin y al cabo? ¿En los comerciales de TV o en los comerciales de película? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo lo verificamos? Con las herramientas que les acabo de decir. ¿Dónde están
más cercanos unos de otros, acá. ¿Ya? Entonces, veamos. Necesito el promedio. ¿Ya? Lo voy a calcular acá. Sí. Mejor. Sí, acá ya lo voy a poner. Ya, le voy a sacar. Le voy a poner un nombre mejor a los datos para no estar confundiéndome. ¿Ya? A todos le voy a poner un nombre. A este caso le voy a poner comerciales. Y a este otro le voy a poner películas. ¿Ya? Pueden poner el nombre que quieran ustedes, para no estar seleccionando eso, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Más rápido, le digo. Voy a sacar el promedio. ¿Quién? A los comerciales. Enter. Ahí está el promedio de los comerciales de televisión. Y ahora el promedio, al otro le llamé películas, ¿no? Acá está, películas. Enter. Ahí está el promedio de cada uno. Si quieren, le quitan los decimales. ¿Ya? He sacado el promedio en ambos casos. Ahora, como me mediden el coeficiente de variación, ¿ya? Necesito la desviación. Entonces le voy a sacar la desviación estándar. Le digo desves.m, acá está, desves.m de comerciales. ¿Sí? Recuerden que a la primera columna le he llamado comerciales. Enter, ahí está. Y ahora le digo desves.m a la segunda columna que le he llamado películas. Ya, los decimales lo puedo dejar. Y ahora, coeficiente de variación, profesor. En Excel, primera observación, chicos. En el Excel no existe una función que te vaya a sacar el coeficiente de variación de forma automática. ¿Ya? O sea, ustedes no van a encontrar y van a decir, hay igual coeficiente de... Miren, no hay. Este es coeficiente de asimetría, coeficiente de R2, son otro tipo de coeficientes. No van a encontrar coeficiente de variación. No hay. Entonces, por eso es que ustedes deben tener los dos casos. O sea, deben tener el promedio y deben tener la desviación estándar. Una vez que tienes eso, simplemente haces la división. La desviación la divides entre el promedio y le das así. Pero como lo quieres en porcentajes, por eso dice por 100, ahí está. Si quieres con decimal, le agregas un decimal, ahí está. ¿Ya? Divides la desviación entre el porcentaje, perdón, entre el promedio, divides esos dos y lo llevas a porcentajes. Lo mismo para el otro. Divido desviación entre su promedio y lo llevas a porcentajes. Listo. A ver, según esos datos, ¿cuál de los dos grupos tiene sus datos? ¿Cuál era la pregunta exacta? A ver, mejor. Dice, ¿los costos de producción de animación son más homogéneos en los comerciales de TV que en las películas? ¿Los costos de producción son más homogéneos en los comerciales que en las películas? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto? ¿Dónde son más homogéneos los datos? O los precios, ¿no? O los costos, que dice la pregunta. Es falso. Claro. ¿Por qué, profesor? Porque el enunciado decía que en los comerciales son más homogéneos que en las películas. Lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque te ha salido 11,9 y el otro te ha salido 7,5. Entonces ahí yo, si me pidiesen justificar en el examen, yo voy a la tablita que tengo ahí. ¿Estás? Acá. Ya. Me salió, a ver,
11,9. 11,9 está acá. Acá sería, estos son los datos, son regularmente homogéneos. ¿Ya? Pero los dos son homogéneos, ¿eh? Los dos son homogéneos. Los dos son homogéneos. Pero ¿cuál es más homogéneo? Más homogéneo no es este, es el segundo caso. O sea, ahí ustedes justificarían si es que le preguntase algo así. Allá no. El segundo grupo, ambos grupos son homogéneos, pero es más homogéneo el segundo grupo, que hace referencia a los costos en las películas, pues su coeficiente de variación es mucho menor. ¿Ya? De esa forma tienen que calcular ustedes el coeficiente de variación cuando se le da los datos. A ver, uno más. A ver. Más. Ya, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el caso que pedía? Ah, este va a ser. Ya. Vamos acá. Vamos acá. Dice, un estudiante de la carrera de comunicaciones revisó durante 11 días el ranking del Instituto Peruano de Marketing de la industria publicitaria en Internet. A continuación se representa el listado que elaboró de acuerdo al número de visitas por día a la página, ¿qué dice esta página? A la página web. ¿Ya? Son dos páginas. La página netjoven.p y la página mujeractiva.com. ¿Ya? Acá están los dos datos. Número de visitas acá en esas páginas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos son. Y el otro deben ser 10 datos. ¿Ya? Dice, calcule el valor de la desviación estándar para ambas páginas. Entonces, le voy a poner nombres también, ¿ya? A todo esto le voy a llamar net joven. Enter. ¿Listo? Al segundo grupo le voy a llamar mujer activa. ¿Sí? Verifiquen a veces que está, ahí está, ¿eh? Net joven y mujer activa. Estas son de las preguntas anteriores. Entonces le decimos acá, igual promedio. Este es para la primera página que le he llamado net joven. Enter, ahí está. Este es para el segundo caso que le he llamado igual promedio. En la segunda le llamé mujer activa. Ahí está, mujer activa. Ahí está, ya tengo los promedios. Bueno, acá sí, para que vean cómo saca la varianza, le he puesto con la varianza, ¿ya? Igual var.s, este era net joven. Ahí está. Esta es igual var.s para mujer activa. Ahí está, mujer activa. Enter, ahí está. La desviación estándar es igual desves.m net joven. Y el otro es igual desves.m ¿cómo se llamaba? Mujer activa, ¿no? ¿Está? Ya tengo ahora sí la información. Vamos a ver su coeficiente de variación en el primer caso. Sería desviación entre promedio, ¿ya? Y lo llevamos a porcentajes, ahí está. Igual, desviación entre promedio y lo llevamos a porcentaje, ahí está.
¿Cuál de los dos grupos es más homogéneo? ¿El primero o el segundo grupo? ¿O la primera, las visitas a la primera página o a la segunda página? ¿Cuál es más homogéneo según ese resultado que se ha obtenido? Claro, la segunda página es más homogénea, ¿no? Ah, ya, esa es otra forma de hacerlo caer. Y si le pregunto, ¿cuál de los dos es más disperso? ¿Cuál sería la La respuesta? primera. La primera, ¿ya? Tengan cuidado, porque a veces pregunto la que es más dispersa y me dan respuesta en la otra. No. Dis- Ujú. Si les pregunto por disperso o heterogéneo, ustedes escogen la que es mayor, la más grande. ¿Ya? Heterogéneo o disperso, buscan el que tenga el mayor valor. Pero si les pregunto por cuál es más homogéneo, tienes que buscar aquel que tiene menor resultado. ¿Ya? Son las dos posibilidades de respuesta, ¿eh? Según lo que se les pregunte. ¿Ya? Si te pregunto por más homogénea, buscas el menor valor. Si te pregunto más heterogéneo, más disperso, te ubicas el valor más grande, el de mayor valor. ¿Ya? Acá hay varios ejemplos, pero yo les voy a decir uno, a ver, para que ustedes calculen. Y le voy a dar un punto adicional, a ver, cuál que sea. Ya, este de acá, ¿ya? Para ver si me han entendido. Justo, ¿ven? El ejemplo 3, a ver, ustedes resuélvanlo. Y el primero que me envía su respuesta por el chat, un punto en la siguiente continua. ¿Ya? Les voy a dar un tiempo. La hoja 3 nada más, ¿ya? A ver, para ver si están atentos. Ahí está ya la información y te está pidiendo que encuentres cuál de las pago en efectivo. Tres formas, bueno, hay dos formas, acá es dos, no es tres. Dos formas de pago, es más, hay mayor homogeneidad. ¿Ya? A ver, les doy unos 8 minutitos, a ver. Suficiente, creo. ¿Ya? Solo la hoja 3 que dice ahí del archivo, ¿ya? Un punto al primero que me envíe su respuesta. Pero justificando por qué, ¿ah? Profe, una consulta, ¿cuál era la pregunta? ¿Sí, le escucho? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál de las dos formas, porque no son tres, presenta mayor homogeneidad? Dice? Con los datos que ustedes ven ahí, tanto a la izquierda como a la derecha, tienes que responder cuál tiene mayor homogeneidad. Ah, el pago efectivo. Profe, ya te mandé la respuesta por el chat. Creo que A ver, vamos a ver. Sí, profe, yo le acabo de decir pago efectivo. Vamos a revisar lo que indican sus compañeros. A ver, claro, acá le sale 59% la primera y la segunda coeficiente sale 43.
Claro, ¿no? Ahí sería mayor dispersión es la primera y mayor homogeneidad en la segunda. Pero en este caso, claramente la pregunta dice cuál presenta mayor homogeneidad, ¿no? Entonces, en ese caso sería la segunda. La respuesta sería la que presenta mayor homogeneidad es el pago en tarjeta, pues su coeficiente de variación salió, ¿cuánto? Salió, a ver, según usted, 43%, profe. 43%, ¿no? Esa sería la justificación, ¿no? Cuando sea en el Ah, examen, entonces falta, o sea, se indica el coeficiente de variación también. claro, se tiene que Ah, indicar, porque ese es el que se interpreta. mi punto, profe. Ya, no se preocupen, ahí está apuntado ya para la... Recuerden que esta continua que viene vale más puntaje que las anteriores, por eso le voy a estar dando puntos extras. Ya, a ver, vamos a verificar, para aquellos que no lo han hecho. Ya, primer paso, le ponen un nombre a todo esto. Ya, yo le voy a poner efectivo, y a esto le voy a poner tarjeta. ¿Ya? Entonces acá digo, le voy a poner un zoom. Ya, uno por uno lo voy a hacer mejor. Acá decimos igual promedio. Este le llamé efectivo. Luego le digo desves. Ah, no, me olvidé el igual. Igual desves.m de efectivo. ¿Ya? Y por último, el coeficiente de variación sería igual desviación entre promedio y lo llevo a porcentajes. ¿Sí? Casi 59. El otro es igual promedio de tarjeta. Este otro es igual desviación muestral de tarjeta. Y este es la división. Desviación entre promedio en porcentajes, que es 43.4 para ser exacto, ¿no? O 43 como quieran ustedes, ¿sí? Entonces la respuesta acá sería, el segundo grupo es más homogéneo, presenta mayor homogeneidad, por lo tanto el pago con tarjeta es más homogéneo. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Ya. Ahora, estos primeros casos que le he puesto acá, es cuando ustedes tienen los datos ahí y los pueden comparar. ¿Sí? O sea, los datos los va a hacer automáticamente en Excel. Pero ¿qué pasa si estamos en algo como esto? No tengo los datos. ¿Ya? Acá no tengo los datos. Vamos a ver. Dice, la gerencia de Hotel Cielo ha dispuesto a efectuar un mayor control sobre el tiempo de las llamadas internacionales que utiliza el personal del área de promoción. Por tal motivo, el gerente solicita la información sobre los tiempos utilizados durante las últimas 50 llamadas internacionales que realizó el personal de promoción. Acá está. O sea, es el tiempo que están usando o que se ha usado para realizar llamadas internacionales. Dice, se han demorado de 1 a 3 minutos, 2 llamadas. De 3 a menos de 5 minutos, 13 llamadas. De 5 a 7 minutos o de 5 a menos de 7 minutos, 24 llamadas. De 7 a 9, 7 llamadas. Y de 9 a 11, 4 llamadas. O sea, ahí sí yo no puedo decir esto, ¿ah? Igual, no me vayan a hacer, porque he visto casos que tratan de hacer esto. Igual promedio. Y me dicen, acá está, el profesor me enseñó todavía, me dice. Usted me enseñaba así. ¿Será cierto eso?
Obvio que no, ¿no? ¿Por qué creen que no es válido hacer eso? ¿Por qué será que es no Porque, puedo? porque están intervalos, profe. Ah, sí, podría ser, claro. Y además, porque, dígame, ¿estos son los datos? Estos no son los datos. Estos son las frecuencias, ¿ya? Entonces no se puede hacer eso acá. ¿Cuándo sí puedes hacer lo que acabamos de hacer? De los ejemplos anteriores, cuando a ti te den los datos, que es lo que ustedes tienen en realidad, ¿no? Si ustedes han hecho, en el momento que han realizado el trabajo que se les pidió y no lo han puesto en intervalos, pueden explicar fácilmente, ¿no? Le sacan así de frente. Pero ¿qué pasa si lo han puesto en intervalos, como este de acá? Ya les dije algo, pero bueno. Estos son las frecuencias. Entonces dice que de 1 a 3 se demoraron 2 llamadas, se demoró ese tiempo. De 3 a 5, 13 llamadas. De 5 a 7, 24 llamadas. De 7 a 9, 7 llamadas. Y el último de 9 a 11, 4 llamadas. Entonces, lo voy a calcular, pero ya no usando las funciones del Excel, porque no puedo aplicar esas funciones acá. No se puede. Entonces voy a usar la fórmula que figura en la teoría, la fórmula. ¿Ya? Primero le voy a poner... Ahí está. ¿Ya? Entonces, primer paso. Necesito la marca de clase. Recuerden que la marca de clase es el punto medio del intervalo. ¿Ya? El punto medio sería 2. El otro sería 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? Acá al final no hay nada. Claro, ¿por qué 2, profesor? Porque 2 es el punto central entre el 1 y el 3. Recuerden que yo les dije que este es el punto medio del intervalo. Como el intervalo es de 1 a 3, al centro está el 2. Como el intervalo es de 4 a 5, al centro está el 4. De 5 a 7, al centro está el 6. Se saca así, ¿no? La suma 5 más 7 sobre 2. Ya. Lo que sí necesito es el total de datos. Eso sí lo necesito. ¿Ya? Sí necesito el total de datos. A ver, vamos a ver. Total de datos es n. ¿Qué está pasando? Total de datos. Lo sumo. Dice que son 50 datos. Ya. Fíjense acá lo que les dice. Para sacar el promedio necesito la multiplicación de esos dos. La marca de clase lo voy a multiplicar con su frecuencia. Lo multiplico, ahí están. De forma automática lo he hecho. ¿Y necesito la suma? Sí, necesito la suma. ¿Por qué, profesor, necesita la suma? Necesita la suma para sacar la media o promedio. Recuerdan que en la parte teórica les dije que la media o promedio era la división de esta suma dividido entre el total de datos. Ahí está, ya tengo el promedio. El promedio me ha salido 5.92. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar este promedio con cada una de las marcas de clase. Con el 2 lo voy a restar de 5,92, el 4 con el 5,92 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Listo? A ver, vamos a ver. Entonces dice, voy a restar esta marca, ya, me estoy olvidando el igual, voy a restar esta marca menos este promedio y todo ello lo voy a elevar al cuadrado. Así. ¿Ya? Estoy restando la primera marca con el promedio y todo eso lo elevo al cuadrado. Para elevar al cuadrado tienes que poner este simbolito. Le doy Enter. Y lo completo.
¿Será correcto primero que todo? ¿O hay algún error ahí? Hay un pequeño error, ¿no? ¿Dónde está el error? Me movió la celda de la media, si no me equivoco, hacia abajo. Exacto. Claro, la media, como todos son con este mismo valor de color rojo, no se olviden que eso se debe fijar con la celda F4. Ahora sí. ¿Ya? Lo completo y ya está. ¿Ya? Acá no hay suma, no es necesario la suma. El otro, ¿qué tengo que hacer? A ese cuadrado que he obtenido lo debo multiplicar por la frecuencia. O sea, este cuadrado lo voy a multiplicar por su frecuencia, que es 2. Ahí está. Ahora sí, miren, todos los cuadrados son con sus frecuencias. ¿Ya? A ver, ahora sí necesito la suma. La suma me salió 175.68. Ah, ya, entonces ya puedo obtener yo la varianza, miren. La varianza va a ser igual. Esta suma que he obtenido, Profe, una consulta, ¿puede repetir este último paso? ya, lo que he hecho es, un momentito, ya, he multiplicado, este cuadrado que he obtenido ya, en el caso anterior, lo voy a multiplicar con su frecuencia. Y acá lo dice, miren, en la parte superior. El cuadrado se debe multiplicar con su frecuencia. Por eso con este 2. Igualito para cada uno de ellos. Su cuadrado con su frecuencia. Todos ellos. ¿Ya? Y luego de eso lo sumo. Todo esto lo sumo y me salió 175.68. ¿Ya? 175.68. ¿Y eso por qué, profesor? Porque miren cuál es la fórmula de la varianza. Ahora sí necesito la varianza porque no hay una función que me obtenga la desviación necesariamente. Acá está la fórmula. Todo lo que está en la parte superior de esta fórmula, todo lo que está en la parte superior es este 175.68. Y lo debo dividir entre n-1. O sea, como n es 50, lo voy a tener que dividir entre 49. ¿Ya? Entonces voy a decir igual. Todo esto lo divido, no entre 50, uno menos. Profesor, ¿por qué uno menos? Porque es muestral, o sea, no llega a ser el total de la población. Sería ese valor dividido entre 49. Ahí ya tengo la varianza. ¿Ya? Ya tengo la varianza. Ahora, ¿cómo obtengo la desviación estándar? Acá está la formulita que está en las diapositivas también. Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces le dices, hay una función que te hace eso, se llama la función raíz. ¿De cuánto? De este valor. Listo, ya obtuve la desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es esta desviación estándar dividido entre el promedio, que yo lo media o promedio, pero en porcentajes. ¿Sí? Sale 31.98 o 32. ¿Ya? Ahora, si me piden interprete, vamos a ver, 31.98, me voy a las diapositivas, 31.98, está acá, ¿sí? Es más de 25. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos datos son muy heterogéneos, son muy dispersos, no es un buen representante esos datos. Los datos son muy heterogéneos. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta aquí? Ok. ¿No hay preguntas? A ver, otro punto adicional, a ver, para que se ganen. En la hoja 5, que es lo mismo. ¿Ya?
Dice que es comparar los resultados de la primera práctica en el presente ciclo con el ciclo anterior. Ya, esta tablita lo tengo que llevar acá abajo y calculo lo mismo. A ver, ¿cuánto les saldrá eso? A ver, calculen ustedes, por favor. Igual por el chat me indica ahí su respuesta, ¿ya? Voy a ir apuntando más bien a lo ¿Qué cosa, que yo profe, sé. dijo? ¿Perdón? ¿Qué es lo que hay que calcular? ¿El El, ejercicio 5? el coeficiente de variación.
Si tienen alguna duda pueden consultar. ¿Ah? Profe, ya lo tengo. Creo. A ver, ¿cuánto le sale? Ya. Ya. El coeficiente de variación, ¿verdad? O la desviación estándar. Coeficiente de variación. 47%. Sí, es correcto. ¿Ya? Muy bien. El compañero está con 0,2, ¿ya? ¿Ya? Les voy a mostrar para aquellos que no lo han obtenido cómo se saca, ¿ya? Acá está. A ver, les explico. Primero, bueno, es completar los intervalos. De 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10, de 10 a 13, de 13 a 16, 16 a 19. Ay, perdón. Ya, está. ¿Sí? Luego se obtiene la marca de clase. Bueno, estos valores son de la tabla, de la imagen que está arriba, ¿ya? Solo he copiado los valores. Esta marca de clase lo pueden obtener de forma fácil de la siguiente forma. El primero es la suma, ¿no? 1 más 4, 5, 5 entre 2, 2,5. El segundo es, algunos dirán, profesor, ¿por qué está poniendo en la celda anterior o la marca anterior más 3? Todos más 3. ¿De dónde sale ese 3? Otra forma de hacer es eso. Como yo ya les mencioné y ya les dije que la amplitud o los anchos siempre tienen que ser los mismos, como el ancho es 3 de estos intervalos, al primero le sumas 3, a todos los demás le sumas 3 y te va a salir la misma. Es lo mismo que tú agarres el 16 con el 19, lo sumes y lo divides entre 2 y te va a dar este valor. ¿Ya? Solamente haces el primero y le sumas la amplitud. En este caso la amplitud es 3, por eso ustedes ven acá yo le estoy sumando 3. Bueno, estas frecuencias ya me lo daban, me decían que son 102 las personas encuestadas. Ya, lo que he hecho primero es multiplicar, ¿no? Esta marca la he multiplicado con esta frecuencia. Ahí está, ¿ven? Lo mismo se ha hecho con todas las demás. ¿Ya? Luego que he hecho, he sumado este resultado y me ha salido 1041. ¿Por qué? Para sacar la media o promedio. Va a ser este 1041 dividido entre 102. ¿Ya? 1041 dividido entre 102 me sale de promedio 10,25. ¿Ya? Ahora, ¿qué he hecho? He utilizado la fórmula que decía, esta marca de clase la voy a restar con la media o promedio, pero no se olviden fijarlo con la tecla F4, ¿sí? O doble dólar, como lo quieran llamarlo. Y todo eso lo elevan al cuadrado. Y lo completan en cada uno de los casos. ¿Ya?
no se suma, no es necesario la suma acá. En la otra, ¿qué se ha hecho? Este cuadrado que he obtenido en el paso anterior, lo voy a multiplicar por su frecuencia. En cada uno de los casos voy a hacer eso. ¿Ya? Y luego lo sumo. Ahí está. La suma ya lo obtuve acá. Esta suma sí me importa. ¿Para qué? Para sacar la varianza. ¿Ya? La varianza es este total que he obtenido dividido no entre 112, sino entre 1 menos. ¿Por qué 1 menos, profesor? Porque la fórmula dice eso. No es entre 102, sino es entre 1 menos. Por eso es todo este resultado entre 101 le he puesto, no entre 102. Ahí está. El promedio sí es entre 102, pero la varianza no es con el 102. Luego, la desviación estándar es la raíz cuadrada del valor anterior, o sea, la raíz cuadrada de la varianza. Ahí está. Me salió 4.82. Y luego el coeficiente de variación, ¿ya? Que es la división entre esta desviación estándar. Desviación estándar lo está dividiendo entre la media o promedio y me ha salido 47.3 para ser exacto, llevándolo a porcentajes, lo cual me dice, si es que lo pidiese interpretar, 47 quiere decir que son mayores a 25%, lo cual lo interpretaría así, que los datos son muy heterogéneos, por lo cual ese promedio no es un buen representante del conjunto de datos. Lo descartamos ahí. Ahí quedaría eso. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna consulta final? A ver, chicos. Si no. Ok. ¿Ya? Entonces, la nota de la continua yo lo voy a subir dentro de unos minutos. ¿Ya? La nota final ya. ¿Ya? Entonces, chicos, si no hay consultas, eso Todo claro, sería... profe. Ok, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Hasta luego. Profe, gracias. Chao, chao. Cuídese. Hasta luego.